porque tenemos la comunicación en este momento con el periodista, escritor Héctor de Mauleón. Él es columnista del diario El Universal. Él escribe de lunes a jueves su muy leída columna, yo digo personalmente imprescindible columna en tercera persona, a quien le agradezco muchísimo que acepte con su generosidad, pues, el estar con usted y con nosotros también aquí en Fórmula. Y me voy a referir a lo que ha publicado hoy Héctor de Mauleón en el periódico El Universal, donde él afirma que el narco ha roto el pacto de silencio allá en Sinaloa. Héctor, te agradezco mucho, te saludo con gusto, como siempre, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Pepe. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues mira, resumiendo tu columna, hoy estás hablando que hay un pacto con las autoridades estadounidenses para aliviar un poco las culpas que puedan pesar sobre los hijos del Chapo Guzmán, los chapitos, quienes van a ser sometidos a proceso allá en los Estados Unidos. Pero hablas tú de rupturas de pactos de silencio. ¿Nos podrías resumir brevemente, Héctor? Sí, cómo no, Pepe, con gusto. Pues trascendió que los dos hijos del Chapo están buscando un acuerdo con autoridades estadounidenses para declararse culpables y lograr una reducción en sus condenas. Esto implica que van a acogerse al programa de testigos protegidos. De hecho, uno de ellos ya fue liberado de la prisión en la que se encontraba y llevado a un centro de detención donde quedó bajo la custodia precisamente de agentes que están a cargo de este programa. Quiere decir que los dos han accedido a hablar para llegar a este acuerdo. Se sabe que la condición para lograr este tipo de negociaciones es que pues deben entregar a gente que está por encima de ellos. Y por el otro lado, pues tienen también al Mayo Zambada, al que están presionando con la sentencia, la posibilidad de analizar una sentencia de muerte, una manera de presión para probablemente pues obligarlo a hablar. Pues resulta que solamente de julio para acá pues ya tienen el gobierno de Estados Unidos las 4 figuras de alto nivel del cártel de Sinaloa que están buscando este tipo de acuerdos, porque aparte de Ovidio Guzmán y de Joaquín Guzmán López y del Mayo Zambada, tienen también al quien fue el encargado de la seguridad de los chapitos, que llevó a cabo la guerra contra el Mayo Zambada, y el que controlaba las redes de distribución de fentanilo del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿Te refieres a Óscar Noé Medina González, alias El Pano? No, el Nini. Ah, el Nini, ¿te refieres al Nini? Sí. El Nini es este personaje que fue detenido antes de que se diera la detención del Mayo y su entrega a Estados Unidos, y que llamó mucho la atención en los medios porque, a diferencia de lo que pasó en el Culiacanazo, y a pesar de tratarse de un personaje de alto nivel del cártel de Sinaloa, no hubo reacción alguna para impedir el operativo de su detención. Se especuló que había sido sacrificado, que había sido entregado por los chapitos. Si uno junta todas las piezas, lo que aparece es que las negociaciones con Joaquín Guzmán López llevaban meses por parte de agencias de Estados Unidos para lograr la entrega. Como parte de la entrega, hoy se sabe, consistió precisamente en citar al Mayo Zambada en un centro específico, someterlo, subirlo a un avión y entregarlo a las autoridades estadounidenses. Entonces el gobierno de Estados Unidos llegó al corazón del cártel de Sinaloa, logró meterse al corazón del cártel de Sinaloa, y hoy tiene 4 voces de primer nivel que pueden comenzar o que están buscando acuerdos para reducir sus condenas y desde luego comenzar a entregar información. Las audiencias todas coinciden, van a ser en el mes de enero. Entonces probablemente en el mes de enero pues van a comenzar los escándalos, porque tendrán que entregar pues las redes de complicidad que permitieron que este grupo criminal se expandiera. Si uno piensa que desde la extradición del Chapo Guzmán
para acá, que fue en 2017, comenzó a crecer el poderío de sus hijos, de esos personajes conocidos como los Chapitos, pues se llega a la conclusión de que no solamente se va a entregar información de lo que haya ocurrido en el sexenio de Calderón o lo que haya ocurrido en el sexenio de Peña Nieto, sino que el poderío de este grupo se desarrolló durante los últimos años del sexenio de Peña Nieto, pero a lo largo de todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por lo que muchísimas personas pues deben estar en este momento con insomnio y con grandes muestras de nerviosismo, porque se va a destapar la caja de Pandora y vamos a comenzar a enterarnos de cómo era el contubernio y cómo estaban las redes de protección de las que gozaron estos criminales. Héctor de Mauleón, ¿alguna de estas personas que deben estar nerviosas por lo que pueda surgir a partir de lo que tú ahora describes, seguramente va a ocurrir, sería el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya? Creo que él fue la primera víctima de todo esto, porque la carta que dio a conocer el Mayo Zambada poco después de su detención lo involucra directamente en una reunión que da a entender que había negociaciones, al grado de que el Mayo Zambada fue a esa junta solamente acompañado por 4 escoltas, es decir, no era la primera vez que pasaba, no había motivos como para llegar acompañado de un ejército que mostrara algún tipo de desconfianza, sino que era lo más común. El primer señalado pues, es el gobernador Rocha Moya, no solamente por eso, sino porque la primera versión que da su gobierno de la muerte del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, señala que fue asesinado ese día en la noche en una gasolinera. La carta del Mayo dice que no, que él vio a Héctor Melesio Cuen en el lugar en donde lo citaron y que ahí fue donde lo asesinaron, lo cual ha sido corroborado por la Fiscalía General de la República. Entonces, lo escandaloso de esto es que un criminal dice la verdad y un gobierno nos dice mentiras. Eso es lo que se ve hasta hoy en medio del hermetismo que ha guardado el gobierno de Estados Unidos alrededor de todo esto. Sí, desde luego, porque Estados Unidos le debe a México, digamos, información puntual, precisa de cómo extrajeron a Ismael el Mayo Zambada, como haya sido, por la fuerza, engañado, en fin, lo tienen ahora en su poder. Está en juego mucho. ¿Cómo viste esto de los volantes soltados prácticamente sobre el Estadio de los Dorados de Culiacán, allá en Culiacán, Sinaloa, y en otros puntos de la capital sinaloense, firmados por el Mayo Flaco, por Zambada Sicairos? Es parte de la guerra que están sosteniendo, la guerra pues no solamente armada, sino la guerra mediática, pero lo que llama la atención es que el grupo del Mayo Zambada, si es que estos volantes son auténticos, porque lo que tenemos hasta el momento es simplemente que los lanzaron, pero no sabemos qué es lo que hay detrás. Pero vamos, si nos atenemos a lo que dicen estos volantes, el gobierno de Sinaloa estaba protegiendo a los chapitos, y eso termina por, digamos, de alguna manera corroborar lo que decía la carta del Mayo, que es que lo citó el gobernador para mediar en un asunto y ahí el Mayo fue traicionado, fue sometido y fue entregado al gobierno de Estados Unidos. Entonces las piezas van acomodándose a medida que va pasando el tiempo, a medida que sabemos que ya había un acuerdo desde hace varios meses, que había negociaciones y pláticas con las agencias de Estados Unidos, y que probablemente todo esto llevó no solamente a la entrega del Mini y a la autoentrega de Joaquín Guzmán López, sino también a la entrega del narcotraficante más poderoso, más antiguo que ha habido en México, y que tiene información de la relación narcotráfico-gobierno por lo menos desde los años 70. Él, en una entrevista con Julio Scherer en Proceso, que apareció hace más de una década, dijo que había comenzado a los 16 años en el narcotráfico. Si uno hace cuentas, estamos hablando de principios del gobierno, de finales del gobierno de Díaz Ordaz y del principio de gobierno de Luis Echeverría. Entonces, el narcotraficante que tiene la película completa de lo que ha pasado en México en lo relativo al narcotráfico, pues es el Mayo Zambada, y hoy está en manos de los fiscales de Estados Unidos. Entonces, en conclusión, Héctor de Mauleón, para empezar, la carta del Mayo Zambada, publicada después de su captura, detención y entrega a autoridades de Estados Unidos, pues tiene razón. Pues para lo
lo que la misma Fiscalía General de la República ha dado a conocer, pues la mayor parte de la carta tiene asideros en la realidad. Y al mismo tiempo, la mayor parte de lo que ha declarado el gobernador de Sinaloa no tiene ningún asidero con la realidad. Se ha metido en un laberinto de declaraciones que se han caído una a una. Hubo un montaje para simular que a Héctor Melesio Cuen lo habían matado en un asalto cuando se comprueba que no ocurrió así. En esto se involucró a la Fiscalía Estatal para que sostuviera esta versión, y lo más grave es que el entonces presidente López Obrador fue varias veces a abrazar y a cobijar a Rubén Rocha Moya, y no solo eso, obligó a la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum a que lo acompañara y lo arropara. Si la primera víctima de estos acuerdos va a ser Rocha Moya, pues ya se está llevando ahí entre las patas no solamente a López Obrador, sino también a Claudia Sheinbaum, que lo fue a amparar, a abrazar y a cobijar en varias ocasiones. Finalmente, Héctor de Mauleón, ¿ves tú peligro o posible más bien, una alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho y los Chapitos para acabar con la Malliza en una guerra brutal de los cárteles criminales? Se ha estado manejando esa información en los blogs que proceden de los mismos grupos del narcotráfico que filtran información, pues interesada, por decirlo de alguna manera. Lo que queda claro es que hay una guerra que no se había visto en Sinaloa. Acaban de darse a conocer las cifras, aparte de los 19 muertos que acaban de ocurrir en el operativo de detención de uno de los jefes del Grupo del Mayo. Los 260 o 270 homicidios que se han cometido en las semanas que van desde la captura del Mayo Zambada hasta la fecha, las cerca de 200 desapariciones o privaciones de la libertad que se han dado en ese tiempo, el robo de vehículos, los narcobloqueos, las carreteras incendiadas, etcétera. Entonces, todo habla de que se ha desatado una guerra que no se había visto, que algo que había estado flotando bajo el agua a la vista de todos, porque todo el mundo sabía en Sinaloa quiénes eran quienes detentaban el poder fáctico, y se acostumbraron a vivir con eso, y ahora pues la víctima de todo eso es precisamente la sociedad, que se encuentra que está a merced de los grupos criminales, del gobierno y probablemente de los militares, ¿no? Es la sociedad la que está viviendo el terror de recibir estos volantes que caen del cielo anunciando el exterminio total de un grupo, ¿no? Pues Héctor, te agradecemos muchísimo, Héctor de Mauleón, la oportunidad de poder compartir contigo toda esta información que seguro nos permite aclarar en el contexto apropiado lo que está sucediendo. Para algunos ya es una tortura, porque hay toda una población secuestrada justamente por los criminales que están en una guerra sin cuartel y a morir. Te agradezco mucho, Héctor de Mauleón, como siempre, te leemos todos los días, ¿eh? Gracias por la invitación, Pepe, un abrazo. Gracias a ti por acudir a ella. Gracias, Héctor de Mauleón. Él escribe su columna en tercera persona de lunes a jueves en el periódico El Universal. Le entiende muy bien a todo este tema, justamente de lo que está sucediendo allá en el estado de Sinaloa.